Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Vamos a continuar con la unidad 1 que habíamos comenzado la clase pasada, ¿no? Bueno, nosotros habíamos comenzado algo. Ahora vamos a ver algunas definiciones. Existen diferentes definiciones y todas son válidas, ¿no? Ahora, para efecto de algún documento oficial, la que se utiliza es la definición de la ISO 9000 o que son las definiciones también del Instituto Boliviano de Normalización, que es el IGNORCA. Pero hay lo que yo le quiero mostrar acá, hay algunas definiciones bastante sencillas, dependiendo de la amplitud de lo que nosotros estamos hablando. Yo no quiero que ustedes estén aprendiéndose de memoria, sino que tratemos de entender lo que cada una de estas definiciones nos indica. Por ejemplo, al hacer las cosas bien la primera vez, es algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué nos está indicando esto? Que si nosotros hacemos las cosas bien la primera vez, eso lo registramos y cuando querramos hacer nuevamente esas cosas, lo hacemos como lo hicimos la anterior vez, que estaba bien, y así sucesivamente y siempre vamos a tener bien los productos. Entonces, fíjense, esta definición nos habla de que se hizo algo. Ahora, fíjense esta otra, dice, tomar acciones preventivas evitando la correctiva. Esta definición nos está indicando que antes de realizar algo, ya tenemos que tomar acciones preventivas, como por decirle calibrar los equipos, revisar los procedimientos, revisar las materias primas, capacitar al personal, para evitar que cuando se haga el producto salga mal. Entonces, esto es algo previo. Y esta otra definición nos habla de que, por decir, lo hicimos bien la primera vez, pero eso no significa que ya no podamos mejorar, sino que tenemos que tratar de ver cómo es que... Solo un minuto, por favor. ¿Aló? Hola. No me hable, ¿no? Usted me está haciendo recordar. Dígame. ¿Dónde? Pero... Ya, ok. Ok, entonces, y eso es lo fundamental en lo que ha cambiado la calidad. Siempre tenemos que ir mejorando, la mejora continua. No es lo que... En principio se decía que trabajar con 90% cuando fabricábamos algún producto y el 90% de lo que se elaboraba estaba bien, ya estábamos conformes. Después, con el paso del tiempo, en la década de los 80, se dijo, no, 90% no es lo más importante. Pues tiene que ser un 95. Y bueno, se consideró 95. Si de 100 piezas que se fabricaban, 95 salían bien, entonces ya se decía que estaba bien. Hasta que vino un señor que lanza otra teoría sobre la calidad, que es lo de cero defecto. Y él decía, señores, no tenemos que conformarnos con el 95%. Imaginemos que se está fabricando una vacuna para una enfermedad muy grave y las personas que no toman la vacuna pueden encontrar una enfermedad y pueden fallecer.
Y si nosotros nos conformamos con que el 95% de esas vacunas estén bien, imaginémonos que son un país de 10 millones de habitantes, por decirlo. Significa que si vacunamos a los 10 millones de habitantes, pero la calidad de esas vacunas solamente es 95%, entonces 500.000 personas pueden fallecer porque se pueden contagiar. Entonces, muchas veces nosotros decimos 95% porque estamos hablando de productos, pero la calidad no solamente es para productos, sino puede ser para remedio, puede ser para temas de salud, que se trata de vida y muerte. Entonces, no tenemos que conformarnos con lo que tenemos, tener el 100% de calidad. Y si llegamos al 100% de calidad, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de tener el mismo 100%, pero con menores costos. Hacerlo más rápido. De repente desarrollar algunos procedimientos para que se haga en menor tiempo, con menos mano de obra, etc. Pero nunca tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Esa es una filosofía de los japoneses. Los europeos demoraron un poco más en desarrollar la calidad. La calidad comenzó en Estados Unidos, después se fue para Japón y después se fue para Europa. Entonces demoraron bastante tiempo. Y cuando comenzaron a definir los términos de calidad, se basaban muchos en conceptos filosóficos. Por ejemplo, dice, ¿no? Sentir orgullo por lo hecho. Dice, aquí no habla del producto, solamente que decía que si los trabajadores de una industria sentían que el producto estaba bien, eso ellos se sentían orgullosos. Era como decir, se ponían la camiseta de la empresa. Lo reconozco cuando lo veo, John Gaspari. Este es un premio que hay en Europa. Cuando alguna empresa desarrolla algún producto, no solamente de calidad, sino un producto innovador, eh, anualmente se entregan estos premios y eso es algo importante para las empresas, ¿no? Aquí tenemos otra, fíjense, satisfacer los requerimientos de los clientes y usuarios dándoles lo que ellos necesitan. Si yo voy a comprar algo y lo que yo quería lo encontré, entonces estoy contento, estoy feliz. Y ello ya es algo de calidad para ellos. Ok, esto podríamos decir que es algo desarrollado y a mí me gusta mucho y yo le pediría que le presten mucha atención porque está relacionado en que si nos interesa trabajar o no nos interesa trabajar con calidad. ¿Qué es la calidad? Dice, la percepción. Y la calidad puede ser un producto o puede ser un servicio. Porque, ¿qué puede ser un servicio? Uno va al dentista y él tiene que hacerle un servicio de calzar alguna muela, hacer un implante, etcétera, etcétera. O la limpieza, algo que nosotros no es un poco. Los servicios normalmente son un poco más difíciles de evaluar la calidad, pero siempre en las organizaciones pueden ser que presten servicio o elaboran algún producto. Y está relacionado en la mente del consumidor. En la mente del consumidor hay unas expectativas y hay la percepción. ¿Qué son las expectativas? Algo previo. Entonces, hay diferentes tipos de productos. Yo digo, ¿cuál será de esto que me voy a comprar? Y comienzo a imaginarme cosas, ¿no? Este producto, ¿será que tiene tal cosa? ¿Será que me va a durar? ¿Cuánto es el precio? ¿Qué modelo? Etcétera, ¿no? Son algo antes de comprar. Y la percepción es lo que viene después. Entonces, yo compré el producto pensando que iba a ser de una manera. Por ejemplo, dice, la corriente es 220, me van a regalar el cargador, lo compro y me lo llevo a mi casa y cuando quiero conectarlo, me dice que tengo que utilizar un transformador porque es solamente 110.
Entonces, ahí, ¿qué pasa conmigo? Quedo desilusionado. La percepción que yo he tenido no es la que yo esperaba. Me siento frustrado, me siento molesto y no vuelvo a comprar ese producto. Comienzo a hablar peste para la empresa y ¿qué es lo peor para la empresa? Que esa persona comienza a decirle a los amigos, oye, que me hicieron una trampa, me engañó esta empresa porque compré un producto y me dieron otra cosa. Entonces, eso es lo terrible. ¿Okay? Entonces, en la mente del consumidor hay las expectativas y luego la percepción. ¿Qué son las expectativas? Es la esperanza de realizar o conseguir algo. Entonces, una imagen previa, con lo que yo le decía, ¿no? Que voy a comprar esto porque creo que tiene esto, sirve para tal cosa, etcétera, ¿no? La imagen previa. Y luego, cuando lo compré, yo comparo. Esto es lo que yo quería, o sea, la percepción con las expectativas. Y nosotros mentalmente realizamos la siguiente. Fíjense, si la percepción es menor que las expectativas, hay frustración. Entonces, yo esperaba que tenga cargador y cuando llego abro la caja, no había tenido cargador. Me siento frustrado. No vuelvo a comprar más y comienzo a hablar mal de ese producto. Ahora, si la percepción es mayor que las expectativas, hay satisfacción. Entonces dice, realmente era lo que yo quería y es mucho más, ¿no? Es como que dice, yo voy a ir a un concierto a escuchar a este artista, seguro va a cantar mi canción favorita, voy a estar sentado en unas mesas bien cómodo, el sonido va a ser espectacular, etcétera, etcétera. Esa es la expectativa. Cuando llegue el día del concierto, entonces comienza el concierto y el parlante cuando yo estaba cerca se escucha medio malo, la silla que me habían dicho justo mi silla está quebrada, entonces me siento frustrado y digo, qué desastre de concierto cuando salgo, ¿no? Entonces me siento frustrado, entonces algo malo. Pero si todo eso que yo esperaba, sonido espectacular, cantó mi canción favorita y encima, ¡pam!, salgo con mi corteja, por decirlo. Entonces, yo no esperaba eso. Entonces salí con un premio. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Oye, ¿qué hiciste el sábado? Ah, no sé. Y él comienza a decir, yo fui a un super concierto, por eso comienza a hablar bien. Entonces, siempre que estamos viendo la calidad, nosotros mentalmente realizamos esa comparación y las empresas tratan de que la percepción siempre sea mayor que las expectativas para que sienta satisfecho y tenga fidelidad con nuestro producto, cosa que después solamente quiera comprar nuestros productos. Entonces es como decir, excede las expectativas, mucho más de lo que yo esperaba. Eso es lo ideal. Por eso es que ahora, por decirle, las empresas le dan el producto y le dicen que tienen una garantía adicional o cuando hay que actualizar el software, por decirle, ellos le actualizan gratis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona, aquí dice, ¿no? Cuando la percepción es menor que las expectativas, la gente está molesta, frustrada, llama para reclamar, ¿por qué no me vendieron el cargador, etcétera, etcétera, ¿no? La computadora es muy lenta, quiere destruirla, entonces está molesto, ¿no? Pero cuando las percepciones es más que la expectativa, entonces la persona está feliz, está comentando, hablando bien del producto. Eso hace que otras personas compren. Dice, cuando es una buena noticia, de 10 personas solamente 3 le interesa, pero cuando es una mala noticia, escucha y 8 personas lo comentan. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Me compré un celular y no había venido con cargador. Entonces, de 10 personas, 8 dicen,
por más que no haya comprado, comienza a comentar, ¿sabes? Me compré un celular y no me vendieron cargador, aunque no hubiera comprado, solamente porque escuchó. Pero si hubiera escuchado algo bueno, y ¿sabes que me regalaron un estuche? La persona no dice nada. Máximo 3 personas lo comentan. Entonces, por eso que es terrible cuando yo, el dueño de la Hot Burger es mi amigo de colegio. Y casualmente anoche lo estuve con él y él me decía, oye, me han destruido la empresa. Mira, me dijo, mis locales son vacíos. Espero que con el tiempo pueda reanudar mis actividades correctamente, ¿no? Con todos esos comentarios, entonces, la gente ya no quiere ir, ¿no? Ok, veremos ahora otro tipo de definición. Bueno, primero esta última lámina más. La mayor complejidad de la relación entre expectativas y percepciones es que es un proceso interno que ocurre con el observador, o sea, con el cliente, ¿no? El esfuerzo que hacen los proveedores de productos y o servicios en lograr grado de satisfacción para los clientes y usuarios. Ahora, dar más de lo que uno ofrece también muchas veces significa un costo. Entonces hay que tratar de ver qué se puede dar adicional, aparte de la garantía, aparte de, como no sé, por decirle, en Estados Unidos, después de un tiempo uno deja su teléfono y le dan algo nuevo y le reconocen muy bien, por decirlo, ¿no? Para que siga usando el teléfono de ellos, ¿no? Entonces dice, la calidad es un juicio positivo que realiza un usuario, cliente o observador basado en sus expectativas y necesidades sobre un producto o servicio que requiere. La calidad y la gestión de la calidad no son conceptos estáticos, es lo que yo le decía al comienzo, ¿no? Si nosotros decimos que 95% de las piezas que se fabrican están bien, entonces no nos quedemos contentos con eso. No es algo que ya estamos bien, no. Tenemos que seguir buscando la manera de aumentar ese 95%. Hay un tema de calidad y aquí habla de gestión de la calidad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de calidad es si eso está bien o está mal. Cuando hablamos de gestión de la calidad es cuando ya se ha hecho elaborado un sistema de calidad para donde están todos los pasos que se tienen que hacer para decidir si algo es bueno o es malo. No es nomás hacer un análisis, y no. Existe un procedimiento que tiene un inicio, un final. Indica cuántas muestras voy a sacar, de dónde voy a sacar las muestras, qué análisis voy a hacer, quién lo va a hacer, quién va a verificar si está bien o no. Entonces, es algo mucho más complejo, ¿no? No es difícil, solamente que es más moroso. ¿Qué significa moroso? Que tarda un poquito más, pero tiene una mejor performance, ¿no? Entonces, la calidad y la gestión de la calidad están en permanente cambio y evolución. La calidad comenzó para ver si algo era bien o era mal, donde ahora más bien es algo filosófico. Hay diferentes, ya vamos a ver, cuando terminemos este tema, ya vamos a ver otro enfoque de los autores de la calidad. Hay autores que han realizado algunos trabajos, han sido pioneros en esos temas. Y eso han quedado como tema de discusión en la calidad y siempre son considerados y tomados en cuenta. Entonces, podríamos decir, hay diferentes enfoques de la calidad. Vamos a ver unos 3 nosotros. Vamos a ver, comenzar con esto y vamos a ver que de alguna u otra manera están relacionados. No es que sean totalmente diferentes. Por eso dice enfoque. El enfoque es un poco diferente. Pero en el fondo, sí, hay mucha similitud. Dice, en la evolución del concepto de calidad hay varias fases según el enfoque que se ha privilegiado. En este caso, la evolución de los enfoques, nosotros vamos a ver de acuerdo a ciertos enfoques, también llamados orientación. Entonces, enfoque al producto u orientación al producto. ¿Qué significa? Que lo más importante
es el producto. Para otro, lo más importante es el proceso, para otro el cliente, para otro la sociedad. Entonces se concentraban, en un caso en el producto, en otro caso el proceso, etcétera, ¿no? Y eso se desarrollaba más. Pero al final de todo eso, ¿qué es lo que se quería? Que el producto final esté bueno, ¿no? Ya vamos a desarrollarlo. Vamos a ir viendo algunos temas de calidad porque se considera en el año 1945 como el inicio de la calidad, pero como ciencia se desarrolló en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, en realidad, el Ministerio de Defensa en los Estados Unidos, que ahora se llama Pentágono, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, fueron los que iniciaron este tema de la calidad. Pero ya en la Biblia inclusive se habla de la calidad, ¿no? Dice, el documento más antiguo que menciona la calidad es el primer libro de la Biblia en el libro de Génesis, ¿no? Narra la creación del mundo en 6 días. Una vez terminada por Dios su obra, el texto bíblico precisa. Y Dios vio que era bueno. Entonces, cuando nosotros empleamos esos términos, bueno o malo, que son términos comparativos, entonces dice, Dios vio que era bueno. Entonces, no creo que haya sido malo, ¿no? Entonces, ya se considera, al decir que era bueno, de que ya inconscientemente ya estábamos nosotros tratando siempre de hacer las cosas bien, ¿no? En el 2150 antes de Cristo, por decirle, cuando se estaban construyendo las casas, se elaboró un código Hammurabi. Como recuerdan, hace 2 años aquí en Bolivia quisieron establecer un nuevo código de procedimiento penal. El que robaba, ahí iba a decir qué era lo que iba a hacer. Era aquí en Bolivia, recuerdan, el colegio médico salió a combatir y todas esas cosas, ¿no? Entonces, también eso se hizo en 2150. Y ahí, por decirle, era donde de ahí apareció ese famoso tema, ojo por ojo, diente por diente, no sé qué malo por ahí, ¿no? Entonces, y ahí fíjense, decía las condenas que tenían que sufrir las personas que construían casas. Entonces, si un albañil construyó una casa y esa casa, por hacerla mal, se cae y mata a su ocupante, el albañil también debe ser ejecutado. Lo mismo que pasó con los ocupantes, debe pasar con el que elaboró la casa. Los fenicios cortaban las manos a los individuos que habían elaborado un producto no conforme, como método de corrección más efectivo de la no conformidad, ¿no? Dice que igual los musulmanes en Irán dice que a los que roban le cortan las manos, ¿no? Aquí en Bolivia mucha gente estuviera sin mano, ¿no? Obviamente yo no estoy de acuerdo con esta pena, ¿no? Pero estamos hablando que es la historia, ¿no? El tratado más antiguo en Egipto, que hay evidencia que en las tumbas donde están las momias, muestra cómo un inspector egipcio puede comprobar la perpendicularidad de un bloque de puente con la ayuda de una cuerda bajo la mirada de un cartero, ¿no? Entonces, para ver si, ¿cómo se llama? La pared o el muro estaban bien, ahí descubrieron la plomada, ¿no? Ustedes deben conocer, es un aparato parecido a un cilindro que tiene una punta que es muy pesada y con una cuerda o una pita están viendo si está bien alineado, ¿no? Entonces, eso dice, en el 1450 antes de Cristo se descubrió la plomada. Entonces, siempre preocupado porque las cosas salgan bien, ¿no? Los famosos Stradivarius, los violines de Stradivarius, ¿no? Dice que son yo la verdad que no conozco música, pero dice que Stradivarius no fabricó sus violines para que sonaran más o menos bien, sino que él consideraba cada trabajo era algo que buscaba siempre la perfección y la excelencia. Entonces, a raíz de eso, los instrumentos de música
pueden llevar un sello Stradivarius como cera de calidad. Así como las empresas llevan un sello de ISO 9000, los instrumentos musicales también los que llevan ese sello de Stradivarius significa que han pasado las normas de calidad. Luego viene en América Central. Los aztecas procedían del mismo modo, ¿no? En México, en algunos países centroamericanos, donde los aztecas construyeron también muchos monumentos. Hay muchos edificios, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Todo lo que le llaman el Nazca, ¿no? Así como hay Machu Picchu en Centroamérica, hay también el tema del Nazca, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía no se explica cómo es que lo han elaborado, porque gran piedra o bloques de piedra que pesan muchísimo están tan bien alineados que no se entiende cómo lo han hecho. Entonces, algo que siguen investigando, pero están bien alineados con relación al sol, dice, ¿no? Entonces, y fíjense que en México, en esa región de América Central, hay muchos terremotos, pero con esos edificios tan antiguos no les pasa nada, ¿no? Entonces, de elevada calidad, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, inclusive, y fíjense, en Francia, recién hace 400 años comenzaron a preocuparse por la calidad. Y los primeros fueron las fábricas textiles de Lyon. Ustedes deben, las mujeres sobre todo, deben haber visto, o de repente, no sé si se seguirán usando, sus mamás o abuelas, utilizaban unas medias para cuando hacía frío, unas medias bastante delgadas, pero se estiraban, y por decirle, estiraban mucho. El problema era que cuando con alguna puntita se corrían y ya se fregaban para todo, ¿no? Entonces, ellos conseguían elaborar esas medias de nylon que duraban mucho y eran muy finas, ¿no? Entonces, esas son originalmente de Francia, ¿no? Después hay una de las primeras siderurgias, no, porque las primeras siderurgias estuvieron en Inglaterra, pero no contamos Inglaterra. Las primeras que se hicieron fuera de Inglaterra fueron en Francia. Y ellos, hasta hoy, en nuestros días, ustedes pueden entrar al Google y van a ver la siderurgia Saint-Étienne. Van a saber que ya no son de las mayores del mundo, pero sí son las de mayores calidad. Porque ellos cambiaron su orientación y ya no solamente en producir grandes cantidades, sino en producir piezas, herramientas de calidad. Bueno, yo he buscado, la verdad, la fábrica de papel Anodai, pero parece que ya no existe, ¿no? Entonces, son evidencias, pero bastante atrasadas de lo que pasó en Europa, ¿no? En 1664, el rey Luis XIV dice, si nuestras fábricas aseguran por un trabajo cuidadoso la calidad de nuestros productos, los extranjeros estaban interesados en aprovisionarse de aquí y fluirá el dinero en el mundo. Entonces, ya se comenzó a ver la calidad como una oportunidad para mejorar nuestras ventas. Entonces, no es como dicen los de marketing, porque aquí en 1664, fíjense, dice los extranjeros que iban a Francia a comprar productos, verificaban que eran de altísima calidad y eso hacía que el reino tenga más dinero. Porque en esa época todo pertenecía al reino, ¿no? Eran sistemas de gobierno monárquico, donde había el rey, ¿no? Entonces ya se vio la calidad como una mejora en los ingresos. La calidad en la industria moderna. Y eso fue un nuevo concepto, pero fíjese, a 1916, lo que le decía, ¿no?
En 1916 ya se comenzó a hablar de calidad, pero desde un punto científico. Algunos dicen que fue Henry Fayol, otros dicen que fue Frederick Taylor. Ya vamos a ver rápidamente a los dos. Nosotros no nos vamos a estar discutiendo la fecha, sino el aporte que han hecho cada uno de ellos. Dice, relata las experiencias como dirigente de una empresa, de una siderúrgica. ¿Y por qué hablan de la siderúrgica? Porque la siderúrgica eran las empresas más grandes de la época, empleaban a miles de funcionarios. Las siderúrgicas son donde llevan el mineral de hierro y sale el hierro, ¿no? Y ello para garantizar de que el producto sea de calidad, ya comienzan a elaborar un sistema de calidad, donde decía, antes de hacer algo, primero previsionemos, verifiquemos si tenemos las condiciones apropiadas para hacerlo. Es como decir ahora, planificamos. Como si usted va a construir una casa, ¿y qué hace primero? Elabora los planos. Y después dice, aquí voy a necesitar tantos ladrillos, tal cantidad de cemento, etcétera, etcétera. Porque si después comenzamos a hacerlo y alguna de esas cosas nos falló, entonces las cosas no van a salir. Entonces, antes de hacer algo, primero hay que tomar las previsiones de que tengamos las condiciones para hacerlo. Revisamos que tenemos esas condiciones y ya nos organizamos, formamos grupos de trabajo. Una persona tiene que hacer una cosa, otro grupo de personas tiene que hacer otra y tenemos que ordenar. Después tiene que haber una persona que dirija. Entonces, el jefe es imprescindible. Entonces, no es por el hecho de que siempre tiene que haber un jefe, sino que el jefe es el que tiene que dar las instrucciones para comenzar y es el responsable de que las cosas se hagan bien. Tenemos que ir coordinando y dirigiendo que las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo que se había planificado, a lo que se había previsionado. Y después tenemos que controlar si lo que construimos está de acuerdo a lo planificado. Que no haya salido más caro, que no se hayan gastado más material, que el tiempo. Por eso se debe elaborar también un cronograma de trabajo. Para que se decía que se tenía que hacer en 8 meses, se haga en 8 meses. Y constantemente tenemos que ir viendo el cronograma y ver los avances de la obra. El control es la fase más importante que se desarrolló junto a la industria. Entonces, algunos decían, por ejemplo, no olviden que estamos hablando de acá, ¿no? ¿Ya? El producto. Entonces, para ellos, lo importante era que el producto esté bien. No les interesaba el proceso ni nada. Otros decían que tenía que ser, otros por decirle, tenían que ver el proceso. Uno es el producto, otro es el proceso. ¿Dónde está? Aquí. Uno es el producto, entonces los primeros solamente veían si el producto estaba bien o el producto estaba mal. Si el producto estaba bien, el sistema funcionaba bien. Otros se concentraron en el proceso para evitar que hayan productos malos. Otros se concentraron en que el cliente quede satisfecho. Otro, la orientación en que la sociedad esté conforme con lo que estamos haciendo. Aquí es un tema mucho más nuevo, más amplio, porque se considera, por decirle, que los trabajadores tengan su seguro, que no contaminemos, que los desperdicios sean tratados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un término más amplio. Ok, pero lo importante es que hay un sistema de gestión de la calidad. Y para algunos, como dicen, la previsión es lo más importante, la otra organización, pero los primeros sistemas de gestión de la calidad estaban basados en el control. Ok, entonces yo le decía, fíjense, ¿no? Que algunos consideran a Henry Fayol, 1916, pero hay otros que consideran a Frederick Taylor. Si usted les pregunta a los ingenieros industriales, ellos dicen que el primero que elaboró trabajo de calidad fue Frederick Taylor. ¿Por qué? Porque era un ingeniero industrial. Cuando ustedes ven a un administrador de empresa, dicen, no, fue Henry Fayol el que primero elaboró trabajo sobre control de calidad. Ok,
Ya vamos a ver, ya vamos a hablar en detalle de este señor Frederick Taylor, vamos a ver cómo era su modelo, ¿no? Él trabajó también primero en una siderurgia, después en una fábrica de automóviles, ¿no? Y fíjense, en 1907, luego en 1910, ya se separa la función de control. El control de calidad estaba dirigido por el gerente de producción. Entonces, ¿qué pasaba? No había un buen control, porque si había un buen control y aparecían piezas defectuosas, la misma persona, que era el gerente de producción, podía manipular esos datos para que no aparezcan que estaban muy mal, ¿no? Luego, ¿qué se hizo? Se comenzó a introducir la estadística al control de calidad. Y esto sucedió en Western Electric, la compañía más grande de los Estados Unidos, que lo que después se llama y hasta hoy AT&T, que es compañía telefónica, ¿no? Entonces, ellos tenían un sistema de control de calidad donde y el control se daba, fíjense, ya no era que estaban fabricando los teléfonos, ¿no? Sino que ellos tenían un departamento de atención al cliente y ahí registraban los reclamos que tenían los usuarios. Que se cortó, que fíjense, no puedo hablar, que mi teléfono tiene un ruido, etcétera. Todos los desperfectos en esa época solamente el teléfono, ¿no? Entonces, los primeros sistemas de calidad científicamente se elaboraron en los Estados Unidos y entre 1920 y 1945, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cuál fue el avance, el desarrollo? Que comenzó a introducirse la estadística al control de calidad. Estos señores, George Edward y Walter Sheward, fueron los que desarrollaron esos trabajos. Separa la función de la calidad de la fabricación con el aseguramiento de la calidad. Sheward, un matemático, introduce la estadística como medio de gestión de la calidad. En el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ellos comienzan a averiguar en las empresas que estaban trabajando con calidad y encuentran que esas compañías telefónicas ya tenían algunos sistemas de muestreo. Entonces, los lleva a estos dos señores al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, porque en 1942 Estados Unidos decide participar de la Segunda Guerra Mundial y tenía que mandar, algunos dicen 9 millones, otros dicen 14 millones de soldados a Europa, porque era el tema de los nazistas. Y mandar 10 millones de personas, no es solamente mandar las personas, ¿en qué los van a mandar? En aquella época era solamente en barcos, pero tenía que elaborar la ropa, las armas, las municiones, la alimentación para que vayan los soldados a la guerra. Entonces, y el Departamento de Defensa tenía que comprar todos esos suministros. Y en aquella época, todos los productos que se compraban, el Departamento de Defensa les realizaba su propio control de calidad. Pero ahora era 10 millones de personas. Tenían que comprar gran cantidad de tanques, gran cantidad de movilidades, y no iban a estar haciéndole el control de calidad uno por uno. Entonces, fue ahí que comienza lo primero que se hizo en estadística, fue elaborar herramientas para la toma de muestras. Y se realizaron de manera a través de tablas. Entonces, que difunda los métodos estadísticos en las fábricas de armamento. En 1930, Waldo Beslau y Joseph Talaco desarrollan el principio de clasificación de los defectos según su gravedad, más conocido con el nombre de principio de Pareto. Este principio de Pareto lo vamos a ver al final en la última unidad, que se llama herramientas de la calidad. Entre el 41 y 44, que estaban en plena guerra, ¿no? Se elaboraron por herramientas estadísticas unas tablas de muestreo, bastante sencilla. Ustedes vean algún libro de estadística, un poquito de la década de los 80, y van a ver que al final del libro
hay tablas de muestreo. Si una fábrica fabrica 10.000 piezas, ellos ya le dicen cuántas piezas tiene que sacar para tomar las muestras, ¿no? Ahora ya se realizan a través de fórmulas que ya vamos a saber en la segunda unidad, ¿no? ¿Cómo son esas fórmulas? Para que nos digan cuántas muestras tenemos que hacer, porque ahora también hay diferentes tipos de muestreo, ¿no? En 51 se publica el primer libro con manual del control de calidad. Luego aparece un señor Deming, que era como decir el presidente de IGNOR, acá en Bolivia. Entonces este señor Deming era el presidente del Consejo de Calidad de los Estados Unidos. Entonces en 1949, 50, se termina la Segunda Guerra. ¿Alguien sabe cómo se terminó la Segunda Guerra Mundial? A ver, para que despierten algo. La bomba nuclear a Hiroshima, creo, ¿no? Exactamente. Entonces Estados Unidos lanza las bombas Hiroshima y Nagasaki. Entonces, y con eso se rindió los japoneses y acabó la Segunda Guerra, ¿no? Mientras tanto, los nazistas invadieron Rusia y también fueron aniquilados. Bueno, se acabó la Segunda Guerra, porque Japón dijo que Estados Unidos le podía lanzar esas bombas también a Alemania y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Japón quedó destruido y el emperador era Hirohito. Entonces se rinde y Estados Unidos ocupa Japón. Pero los norteamericanos siempre son ahí, ¿no? Destruyeron Irak y después van a reconstruirlo. Entonces ellos dicen, señores, vamos a ayudar a reconstruir Japón. Y envía a los mejores técnicos, ingenieros, para reconstruir los puentes, las carreteras. Porque uno se pregunta, ¿y por qué no destruyó Tokio? ¿Por qué destruyó Hiroshima y Nagasaki? Porque esas eran las ciudades industriales donde estaban las fábricas. Entonces destruyeron las fábricas. Entonces Estados Unidos va, dice, vamos a instalar nuevamente la fábrica, pero tiene que ser más moderna. Pero ahí había comenzado a aparecer el concepto de calidad, y este señor Deming, que era el presidente de calidad de los Estados Unidos, es el que preside a los ingenieros de los Estados Unidos para que toda la reconstrucción de esas dos ciudades se haga de acuerdo a normas de calidad. Los sistemas de desagüe, la instalación de gas, de agua, todo tenía que ser de acuerdo a normas de calidad. Entonces, este señor Deming, a pesar que este señor y el emperador Hirohito se había rendido, después lo condecora a este señor Deming por el trabajo de reconstrucción que habían hecho. Bueno, y ahí van apareciendo otros conceptos. Feigenbaum, que trabajaba en General Electric, es un experto en la calidad, se presenta la calidad como gestión, la calidad permanece en el ámbito, bueno, este es algo, en 1960 todavía se consideraba a la calidad como una unidad donde estaban todos los expertos. Ahora no sucede así, ahora la calidad está en todas partes. Calidad tiene que ser el portero que cuando alguien va a entrar a la empresa, tiene que trabajar con calidad, tiene que cerrar bien ese portón, tiene que seguir las instrucciones, anotar la placa, etcétera, ¿no? La calidad también tiene que estar en el departamento de contaduría para elaborar bien la factura, no equivocarse en el NIC, tiene que revisar que el cheque esté bien, etcétera. Entonces, ahora la calidad está inmersa en todas las unidades de la empresa. Pero hasta 1960 se consideraba que la calidad era un área separada y solamente se dedicaba a controlar la producción. Philip Crosby, como yo le dije, el tema de las vacunas, ¿no? Consideró que no era 95, ni 90, ni 95 era lo ideal. Teníamos que llegar a los 0 defectos. Entonces, y ahí eso él lo verificó cuando se fabricaban algunos remedios, entonces habían errores humanos. Bueno, solo un minuto, por 5 minutos, voy a traer un vaso de agua, por favor.
Entonces, pero y solamente se hablaba de Estados Unidos y de Inglaterra, como las potencias mundiales, ¿no? Uno con el dólar, Estados Unidos, e Inglaterra con la libra esterlina. En 1975, como les digo, una inflexión. El petróleo costaba $2.50 el barril, pero en el 1975 sube a 20 o a 25, creo, de un día para otro. Entonces, ustedes recuerdan que en las películas aparecen que los autos norteamericanos eran esos Ford Mustang, esos autos grandes. Las motos eran las Harley Davidson, esas motos grandes también. Consumían mucho petróleo, pero Estados Unidos estaba lleno de petróleo, era el primer productor mundial de petróleo. Entonces, ellos no les importaba tener las movilidades grandes, las motos grandes, todo grande, ¿no? Entonces, pero aumentó el precio. Entonces, en Estados Unidos aumentó el precio de los combustibles y la gente ya comenzó a dejar sus autos en sus casas porque no tenían dinero para comprar combustible. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya se conocían en Estados Unidos los motores de las lanchas, que eran Honda, y eran pequeños con los motores norteamericanos. Entonces ahí las industrias automotrices de Japón, que ya se habían desarrollado, tenían sus autos pequeños. Y comenzaron primero con las motos Honda, que eran también pequeñas comparadas con las Harley Davidson, que son inmensas, ¿no? Entonces comienzan a mandar motos y los norteamericanos comienzan a comprarla porque eran más económicas. Pero cuando comienzan a usarla, ellos verifican también que aparte de económica, y comienzan a comprarla, inclusive venden más que las Harley Davidson. Entonces los japoneses comenzaron a verificar, a ver ese fenómeno y comenzaron ya, decían, son buenas las motos japonesas y comenzaron a llevar movilidades también a Japón. Y las movilidades que eran más pequeñas, más económicas, más baratas, entonces los norteamericanos comenzaron a comprar las movilidades japonesas. Y eso, la industria americana, que era la líder mundial en la fabricación de automóviles con Ford, con Chevrolet, ¿no? Se quedaron preocupados, entonces el gobierno, para un poco que tranquilizar, les dijo a los japoneses que si querían vender movilidades japonesas, tenían que poner sus fábricas en los Estados Unidos. Entonces los japoneses llegan a Estados Unidos y instalan sus fábricas de movilidad. Por eso es que fabrican la Toyota, Nissan, etcétera, etcétera. Entonces, ahí muestran que la tecnología japonesa había adquirido una gran calidad, inclusive mejor que la de los Estados Unidos. Los norteamericanos comienzan a investigar qué era lo que estaba pasando, porque ellos decían, pero si los técnicos que fueron a enseñar a Japón eran nuestros técnicos, ¿qué es lo que está pasando? Los japoneses, hay un libro que habla sobre este tema y dice que hay diferentes enfoques, que ya vamos a ver en un cuadro más adelante, ¿ya? Entonces, la crisis de petróleo actúa como un revelador de la distancia existente entre la industria japonesa y la industria americana. Por primera vez, las empresas japonesas amenazan a las americanas y no solamente introducen movilidades, sino televisores, equipos de música, ¿sí? Y se ven que son superiores a los fabricados en los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos aprenden del Japón y empiezan a copiar sus formas de trabajar. Entonces, ¿qué hacen las grandes compañías americanas? Van y contratan a los gerentes de las empresas japonesas, le ofrecen mayor sueldo y los japoneses se van al Japón, ¿sí? Pero no adquieren el mismo desarrollo porque dicen que la filosofía de trabajo de los orientales, o sea, de los japoneses, era diferente a la de los japoneses, ¿no? Ya vamos a ver ese tema. Ok, entonces dice un resumen de todo eso que hemos visto, ¿no? En los años 50 se adecuan al estándar. Entonces primero elaboraron
una previsión. Recuerda que dice previsión o planificación, ¿no? Entonces, por eso se dice adecuación al estándar. Hay un mapa o hay un prototipo, ¿no? Que se hace primero y se ve si funciona y después lo hacen grande. Entonces, el modelo consistía, dice, se evalúa si un producto cumple con una norma. Entonces, ellos elaboran la norma. Esta norma la definen los diseñadores. Los diseñadores e ingenieros establecen cada tarea y su documento. Entonces, ellos dicen cómo tiene que elaborarse el producto, elaboran los planos, inclusive dicen cómo es que se va a controlar la calidad. Se definen los procesos de inspección. ¿Cuál es el problema de este modelo? Que la calidad se logra mediante la inspección. Entonces, todos los productos que se fabricaban tenían que ser inspeccionados. Eso ocasionaba que se demore mucho llevar los productos al mercado y encarecían los precios. No se tienen en cuenta las necesidades del cliente. O sea, fabricaban, fíjense, ustedes recuerdan los famosos Ford T que se fabricaron en Estados Unidos. Muchos consideran que los primeros autos que se tuvieron eran los Ford, pero no. La Ford fue lo primero que fabricó en serie, porque los primeros autos fueron los Mercedes-Benz. Mercedes era una fábrica y Benz otra fábrica. Se unieron las dos marcas y por eso se llama Mercedes-Benz. Los Ford fueron los primeros fábricas que fabricaba en serie. ¿Recuerdan ustedes qué color eran esos autos? Han habido muchas películas sobre... Eran negros. Y algunos decían, no, yo no quiero negro, no me gusta el negro, quiero blanco, quiero rojo. No, le decían, si ustedes quieren o si no, mala suerte. No les preocupaba al cliente. ¿Por qué? Porque en aquella época había mucha demanda y poca oferta. Había una sola fábrica que producía en grandes cantidades y al producir en grandes cantidades, los precios de las movilidades bajaron. Entonces, mucha gente quería comprar y no abastecía. Entonces, a ellos no les importaba lo que el cliente quería. En los años 60, dice, adecuación al uso de las necesidades del mercado. Entonces, ya comenzaron a ver qué era lo que necesitaba el mercado, qué era lo que estaba demandando la sociedad. Y se fabricaba lo que la gente quería. Ya comenzaron a ver qué colores quería o preguntaban qué colores quieren, de qué tamaño. Entonces comenzaron a ofertar los mismos productos en diferentes tamaños, buscando siempre satisfacer. Entonces, eso. ¿Y por qué sucedió eso? Porque después comenzaron a aparecer, por decirle en el caso automotriz, otras marcas. Entonces ya había competencia. Entonces ya comenzaron a preocuparse por las necesidades y de lo que pensaba el cliente. Las debilidades. Ahora es fácil elaborar un estudio de mercado por las herramientas, por la internet. En aquella época no se podía. Era muy difícil elaborar un estudio de mercado y además era caro. Entonces demoraba mucho en obtener información del mercado. Continúa basando la obtención de la calidad en la inspección. Entonces seguía encareciendo los precios de los productos porque se seguían controlando uno por uno la calidad. Las empresas que logran una adecuación al uso logran una ventaja competitiva. ¿Qué significa? Si se está necesitando alguna cosa y una empresa consigue hacer algo diferente, de ventaja competitiva, ¿qué significa? Que tienen una ventaja sobre la competencia y la gente compra sus productos. Por ejemplo, imagínense, bueno, por ejemplo, cuando salieron los televisores, no tenían control. Entonces, ¿quiénes eran los controles? Los controles éramos los hijos, los más nuevos, porque ahí el hermano mayor le dice, en la oreja, cámbiame de canal, le decían, ese era el control. Entonces, cuando aparecieron las primeras marcas con control remoto, la gente solamente quería comprar
televisores que tengan con control remoto. Y consiguieron una ventaja competitiva. Si diga, no, el televisor no funciona si no tiene control remoto. Entonces fue algo importantísimo. Ahora yo le pregunto a ustedes, si aparece un televisor, una marca de televisor, que tenga una imagen 4D, consuma poca electricidad y sea barato, pero le dicen el único tema es que no tiene control remoto, ¿ustedes la comprarían? Posiblemente sí, si tenga infrarrojo, digamos, porque últimamente hasta con el celular puedes prender la tele. No, pero estamos diciendo que, bueno, el control remoto es infrarrojo, ¿no? Porque es una señal que manda con una cierta longitud de onda, ¿no? Así funciona el control remoto. O sea, no tiene eso, vamos a suponer que no tenga eso. ¿Compraría? No, pues no. Entonces ahora es como si el control remoto sea parte del teléfono. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Comienzan a buscar qué es lo que la gente necesita. Y en aquella época, yo era chiquitito todavía y aparecieron los televisores, ¿no? Y los controles remotos. Ahora, pues, ¿quién no va a pensar comprar un televisor por más barato y bueno que sea? Control. Es como que le digan, ¿sabes? Hay un súper teléfono, pero no se puede conectar a las redes sociales. Nadie lo compra, ¿no? Y eso que el teléfono es para hablar, ¿no? Pero ahora más se lo utiliza para sacar fotos, o que diga, es un súper teléfono, pero no tiene cámara. No lo compran, pues, ¿no? Entonces, las empresas comienzan ahora a buscar cosas que ni siquiera la gente lo necesita. Las empresas hacen que sea necesario, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí comenzaron a aparecer las empresas establecidas en China que comenzaron a imitar, a copiar los desarrollos de los países occidentales y comienzan a aparecer, por decirle, los, los, los equipos que son adulterados o truchos. Ustedes han visto Sony con una N, por decirlo así, ¿no? Para confundir, por decirlo. Y más, obviamente, a más bajo precio. ¿Y por qué es un más bajo precio? Porque lo que han hecho es copiar, ¿no? En cambio, los que descubrieron han gastado mucho dinero en investigación, ¿no? Entonces, en los años 60. En los años 70, adecuación al costo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que en los años 70 apareció el problema de petróleo, ¿no? Entonces ahora lo que se quería, alta calidad, pero bajo precio. ¿Y qué teníamos que hacer? Bajar los costos. Se pasa de controlar el resultado a controlar el proceso. Entonces, para que sean los costos más bajos, ¿qué tenía que hacerse? Evitar que hayan piezas defectuosas, porque en las piezas defectuosas ya se ha gastado material, mano de obra, entonces, y eso ocasiona que los productos que salen bien sean más caros. Entonces, para evitar que los productos sean caros, se comienza a controlar el proceso. ¿Cuáles son las debilidades? La competencia acaba por lograr niveles similares, pero en muchos casos cuentan con obra de mano más barata. Entonces, algunos no consiguen bajar sus costos. Entonces, las empresas se van a otros países donde la mano de obra resulta más barata y ahí aparecen países como Corea, como Taiwán, que antes uno ni sabía que existían, Singapur, Tailandia, esas cosas, y ahí se van las grandes compañías a producir porque encuentran mano de obra más barato. Como consecuencia, las empresas de nuestros países comienzan a cerrar. Yo una vez fui con mis padres a Cochabamba a la fiesta de Urcupiña. Antes acostumbraba mucha gente de Santa Cruz a ir a la fiesta de Urcupiña. Y conocí lo que era Quillacollo. Y Quillacollo, en realidad era antes de llegar a Quillacollo, que se llama Vinto Pairumani ahora, ¿no? Ahí estaba la fábrica de Manaco. La fábrica de Manaco tenía como 20.000 personas trabajaban ahí. Ahí ellos curtían el cuero, cortaban el cuero, elaboraban los zapatos. O sea, hacían todo el proceso. Ustedes van ahora
y lo único que hay es depósito. Ya no fabrican zapatos. ¿Por qué? Porque en otros países les resulta más barato y Bata, por decirle que es una marca que era de Manaco, ahora los trae de Chile o los trae de China, por decir, y los vende acá, pero ya no son fabricados allá en Cochabamba, ya no se fabrica nada de Manaco, todo se hace en otro país. Entonces, eso fue uno de los problemas que ha ocasionado con nuestros países que ya no hayan fábrica porque el parque industrial mundial está en China, ¿no? En los años 50 y hasta hoy, que más o menos no ha cambiado mucho, el modelo dice, ¿no? ¿En qué consiste? Tenemos que alcanzar, satisfacer las demandas de los clientes, las necesidades de los clientes, todas, incluso aquellas que no han sido especificadas. Eso se necesita requisitos latentes. El modelo dice de los requisitos latentes es, como por ejemplo, ustedes se van a un churraco, comen y ya dice, sientan y dice, no me entra más. Pero después alguien dice, señores, los postres y pan, dice, yo quiero. ¿Cómo es que no te entraba más? O sentiste dolor, te dio ganas. No lo necesitabas, ni siquiera te habías acordado del postre, pero cuando te lo traen, lo querés. Entonces, eso significa eso, ¿no? Que comiencen a aparecer cosas. Uno a veces compra celulares y hay muchas funciones que ni siquiera uno la utiliza, por lo menos yo, pero lo están fabricando, le están colocando porque de repente alguien lo va a usar y va a estar feliz porque dice, ah, mira, sabes, había una función que hace estas cosas, por decirlo, ¿no? Eso significa requisitos latentes, que uno no los necesita, pero cuando se los ofrece, uno les gusta, ¿no? Cumplir requisitos del cliente de los que todavía no es consciente, o sea, no soy consciente de que vaya a haber algo y ya uno los tiene, ¿no? Se ha de recoger información de mercado y el modelo consiste, ya no hay que fabricar cualquier cosa. Primero hagamos un estudio del mercado para ver qué es lo que la gente quiere. Debilidades del modelo. Dice, se puede alcanzar este nivel de adecuación, pero esto no garantiza una velocidad, una adecuada velocidad de mejora y cambio. Entonces nosotros hicimos un estudio de mercado, la gente quiere tal cosa y nosotros fabricamos eso. Pero cuando ya salimos al mercado, ya de repente la gente ya quiere, tiene otro gusto y eso nosotros no creemos. ¿Por qué? Ya pasó, por eso eso tiene que ser lo más rápido posible, porque si no aparece otra cosa y la gente lo cambia, ¿no? Hay empresas que no son capaces de mejorar tan rápidamente como sus competidores. Pero ustedes recuerdan que cuando era la computadora, después Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 y después que y 3 y 5, o sea, rápidamente van cambiando. Ahí hay un tema de obsolescencia, por eso. Uno compraba un celular y el cargador era diferente. En Europa hay una ley que los cargadores tienen que ser universales, que tienen que servirle para todos, por decirlo. Entonces, para evitar eso, porque eso las empresas lo hacían a propósito para que la gente compre un nuevo celular. Entonces, más o menos ese es el concepto. Ok, vamos a quedar aquí, ya vamos a ver. Hay otros, por ejemplo, que solamente lo divide en tres, enfoca al producto, proceso y al cliente. Como ven, son similares, ¿no? Pero eso vamos a ver la siguiente clase. Fíjense, solo un minuto. Bueno, yo dije que esta semana no iba a tomar lista, pero fíjense, solamente 40 de 51 estudiantes, solo 14 han asistido hoy. Bueno, yo dije que esta semana no iba a tomar lista porque todavía están inscribiendo, ¿no? Entonces, a partir de la próxima semana ya voy a tomar lista. Ok, yo estoy preparando un cuestionario sobre esta primera unidad. El objetivo de este cuestionario es que ahí están las cosas más importantes de este tema, cosas que ustedes en su cuaderno lo elaboren. Yo voy a ver si es para presentar o no. No creo que sea para presentar, pero para que ustedes vean ahí en ese cuestionario, las preguntas van a estar relacionadas con los temas más importantes de este capítulo, cosa que cuando vaya a ser el día del examen, ustedes estudien del cuestionario, porque hay muchas cosas que es historia y eso lo hacemos solamente para conocimiento, pero no es para que
como un aprendizaje que ustedes lo vayan a necesitar más adelante. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Sí, ingeniero. Bueno, pasen buen fin de semana. Nos encontramos miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.